vamos a leer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús y Salvador Jesucristo. Decía además, así el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en las espigas, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete en la hoz, porque la siega ha llegado. Aleluya, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, siempre glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me llamaba mucho la atención y siempre me ha gustado siempre cantar esa alabanza, sangre que me da la paz. Le traigo 3 cosas y para que usted medite y para que hagamos conciencia. Como siempre, nosotros que subimos a este lugar, sabemos que, hermanos, no venimos a juzgar su vida, sino que venimos a darle a palabra del Señor, porque a eso hemos venido, a escuchar palabra del Señor. Pero le dejo esto en su corazón, porque, hermanos, me ponía a pensar, ¿venimos por una obligación? ¿Venimos por un privilegio? ¿O venimos por una necesidad? Le dejo en su corazón, porque, hermanos, como seres humanos, el Señor pone algo en nuestro corazón y en nuestra mente para que nosotros podamos ejercer, pero el Señor es el que nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es el que nos va a ayudar, porque, hermanos, sin Dios nada podemos hacer. Vamos a meditar un momento, hermanos. Y yo creo que recíbalo con todo su corazón, palabra del Señor. No va a ser un gran mensaje, pero, hermanos, vamos a aprender juntos, porque estamos en una escuela para poder aprender. Nos sentamos y, hermanos, en una escuela, cuando el maestro está enseñando y todos los alumnos poniendo atención. Y es así, hermanos, donde aprendemos, o los que, hermanos, hemos pasado en una escuela, y aún, hermanos, he visto ancianos allá en mi país. Hay, hermanos, hay ancianos que ellos no estudiaron, y allá con nosotros dicen, pues somos alfabéticos porque no estudiamos, no pasamos. Nuestros padres no nos dieron el estudio, no nos permitieron el tiempo para poder pasar en una escuela, poder estudiar, poder aprender cosas que no sabemos, cosas que en la actualidad se está viviendo. Pero, hermanos, ellos dicen que a Dios, dice, y con Dios no hay que jugar. Así que, hermanos, todos somos conscientes como seres humanos que, hermanos, esto no es un juego, esto es estar en un camino, el camino verdadero del Señor. Y decía además así, el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Hermanos, me puse en qué pensar desde cuando el Señor nos encontró. Cuando, hermanos, ¿dónde estábamos cuando el Señor nos encontró? Porque, hermanos, me ponía que pensar en aquel tiempo cuando yo andaba, hermanos, en los placeres.
Cuando, hermanos, yo vagaba en el mundo, hermanos, yo siempre decía que cuando estábamos en el mundo, y muchos hermanos siempre lo dicen, hermanos, cuando estábamos en el mundo, invertíamos mucho tiempo, hermanos, perdíamos el dinero, repartíamos el dinero y a veces no teníamos. Pero cuando estábamos en el mundo, hermanos, hacíamos muchas cosas. Cuando estábamos en el mundo, hermanos, no nos importaba, dicen allá en nuestro país, el color del dinero. Invertíamos, hermanos, sacábamos el dinero sin importar que cuánto, hermanos, la familia ocupaba de lo económico, la economía que nosotros, hermanos, gastábamos en ese entonces. Pero, hermanos, en que, ¿cómo estábamos, hermanos, cuando el Señor nos encontró? Porque, hermanos, la Biblia nos habla, el Señor habló, hermanos, por parábola, hermanos, a los discípulos. Hermanos, y me preguntaba, y yo decía, Señor, porque Él un día le dijo a sus discípulos que a la gente les hablaba, a los fariseos, a los escribas, Él les hablaba por parábola. Pero, hermanos, y Él les decía a sus discípulos, pero a ustedes les he dado y a ustedes les enseño conforme la palabra que me es enviado, le dijo el Señor a sus discípulos. Pero, hermanos, me llamaba la atención y me puse a meditar un momento que si el Señor habló sobre el hombre, aquel hombre que dice que el reino de Dios es como el hombre que echa la semilla en la tierra. No, hermanos, no sé, un poco muy a profundo, pero, hermanos, cuando nosotros o cuando alguien de usted decide de sembrar, hermanos, alguna semilla, tal vez de una fruta, qué sé yo, cuando usted decide de sembrar algo, porque la Biblia nos habla de que el sembrador siembra la semilla en una buena tierra. El sembrador no busca, hermanos, una tierra que no sea bueno. Y a veces, hermanos, nosotros decimos que, hermanos, no, yo no sé nada de eso. A veces, hermanos, seguimos a veces como estamos porque tal vez no leemos la palabra del Señor o tal vez no le ponemos mucha importancia. Pero, hermanos, el Señor nos ha dado, al ser humano le ha dado una sabiduría muy grande. Porque el Señor tomó el ejemplo de aquel sembrador. Hermanos, por mi parte, y hermanos, cuando yo estaba allá en mi país, acostumbrábamos sembrar mucho el maíz. Y nos íbamos, hermanos, a rentar terreno y nosotros buscábamos mirábamos cuál es la mejor tierra. Porque, hermanos, lo que nos dicen, hermanos, nuestros padres, los que hermanos, han trabajado mucho más antes que nosotros, los mayores de nosotros, ellos siempre dicen que hay que buscar la mejor tierra. Hay que ver cuál es la mejor tierra. Y ellos dicen, no vas a poner la semilla en cualquier lado. Fíjese bien. Dice, no vas a poner la semilla en cualquier lado, porque la semilla, dice, si lo pones en cualquier lado, si llegas nomás es por tirar la semilla,
y vas a esperar que esa semilla vaya a brotar o vaya en la tierra, dice, no, dice, tienes que buscar la mejor tierra para poder sembrar tu semilla. Y de tu semilla vas a esperar algo bueno. Y de tu semilla vas a cosechar algo bueno. Pero déjeme decirle, hermanos, el Señor hace una pregunta a través de su palabra. Y dice, ¿será que el sembrador va y siembra y deja la semilla que salga solo? Hermanos, cuando la tierra se cultiva, en mi experiencia, hermanos, cuando nosotros cultivamos la tierra, porque hermanos, cuando la tierra no está sembrada, hermanos, cuando el dueño lo haya descuidado, salen muchas cosas, hermanos, salen espinos, hermanos, sale, hermanos, algo que la tierra no vaya a producir algo bueno. Pero cuando llega, hermanos, alguien que siembra o quiere sembrar una semilla para que dé un buen fruto, cultivamos la tierra. Después de cultivar la tierra, hermanos, le tiran, hermanos, la cal que según es para desinfectar, hermanos, la tierra. Hermanos, porque la tierra, hermanos, con el tiempo empieza a recoger, hermanos, muchas plagas. Y según la ciencia, hermanos, del hombre del sembrador, es que al cultivar la tierra le tiene que tirar la cal para que cuando siembre la semilla pueda brotar y pueda salir, hermanos, una semilla muy bonita. Hermanos, va a salir hermanos, cuando empieza a salir sobre la tierra. Y usted va a ir a ver su semilla y va a decir, voy haciendo un buen trabajo. Estoy haciendo un buen trabajo. Ahora sí ya puedo sembrar mucho más de lo que sembré. Allá en nuestro país acostumbramos, hermanos, a sembrar primero 2 cuerdas. Y si vemos que esas 2 cuerdas nos fue bien, salió muy buena cosecha, al otro año sembramos más. Si vemos que esta cosecha estuvo bien, lo cuidamos bien, hermanos, el más cuidado que se pueda, el otro año sembramos más. Pero hermanos, ¿qué pasa si nosotros sembramos la semilla y lo dejamos allí? ¿Será que la semilla va a crecer sola? ¿Será que la semilla usted lo siembra y usted se va a su casa a descansar y usted llega hasta los 30 días para ir a ver su semilla cómo está? ¿Será que esa semilla va a estar muy limpia? ¿Será que esa semilla va a estar muy verde? ¿Será que esa semilla va a estar, hermanos, una hoja brotando porque está rebosando o está, hermanos, esa semilla hasta se pasó mucho de agua? Hermanos, cuando el Señor nos habla de la semilla del sembrador, cuando el Señor, hermanos, nos habla de que el sembrador fue a sembrar. Hermanos, le decía de un principio, cuando el Señor nos encontró, el Señor, dice, curó nuestras heridas, Él vendó nuestras heridas, pero hermanos, el Señor sembró algo en nosotros. Quiero que usted me ayude porque, hermanos, le dije de un principio, a eso hemos venido, para aprender más y más del Señor. Pero el Señor, hermanos, cuando nos encontró, dice, nos curó, Él nos vendó, Él, hermanos, nos dijo nuevamente, ahora vas a ser nueva criatura,
me vas a servir, vas a buscar mi rostro. Hermanos, el Señor vino y empezó a trabajar en nosotros. En ese momento, hermanos, el Señor sembró la semilla. Pero, hermanos, el Señor no ha terminado su trabajo. Él sigue trabajando en nosotros. Pero, hermanos, al ser humano, hermanos, o al cristiano, a veces nos pasa algo, hermanos, que nos enfriamos espiritualmente. Porque, hermanos, el Señor es tan maravilloso cuando dijo: el que quiera, venga a mí y yo le daré de beber del agua. Hermanos, el Señor, desde el momento que Él sembró esa semilla, hermanos, Él nos sigue ofreciendo. Él siempre, hermanos, se ofrece para que, hermanos, nosotros vengamos a Él, hermanos, para que nosotros nos llenemos de Él, para que nosotros, hermanos, no nos apartemos de Él. Porque, hermanos, Él es un Dios tan maravilloso que, hermanos, cuando Él ve, hermanos, cuando Él ve que, hermanos, algo está pasando, hermanos, en nosotros, Él viene y Él nos cura, nos sana. Hermanos, cuando Dios ve que nosotros, hermanos, ¿cuánto aquí el Señor nos ha abandonado? ¿Verdad que no? ¿Cuántos aquí se han quedado sin comer durante una semana? No, hermanos. Hermanos, tratemos de poner en nuestra mente y en nuestro corazón que el Señor sigue trabajando en nosotros. Mientras que nosotros estemos en vida, el Señor no ha terminado su trabajo con nosotros. Él sigue trabajando en nosotros. Hasta que se cumpla su palabra, hermanos, a que nosotros nos vayamos o a que Él levante a su pueblo. Pero, hermanos, ¿por qué el Señor nos compara? Dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos, como cristianos, como hermanos nosotros que decimos, seguimos al Señor? Hermanos, ¿no será que debemos de preparar un buen corazón? ¿No será que, hermanos, debemos de preparar un buen corazón para que el Señor siga trabajando en nosotros? Debemos preparar un buen corazón. Debemos, hermanos, de también tener un buen entendimiento, porque el Señor nos ha dado un buen entendimiento. Solamente, hermanos, nos queda que nosotros lo podamos trabajar. Porque, hermanos, en sí, hermanos, el Señor nos formó. Dice, cuando Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, hermanos, Él nos formó sanos. Y le digo, hermanos, que Él sigue trabajando todavía en nosotros. Porque si en su palabra dice que desde el vientre de nuestra madre Él ya nos escogió. Hermanos, imagínense desde dónde empezó a trabajar el Señor con nosotros. Desde el vientre de nuestra madre. Sigue trabajando todavía con nosotros. Pero, hermanos, es que nosotros demos nuestra voluntad al Señor. Que nosotros pongamos nuestra voluntad para el Señor. Porque, hermanos, el Señor es tan caballeroso. Él no nos obliga, hermanos. Él no nos obliga a decir, tienes que estar en mi casa todos los días. Simplemente, hermanos, es que nosotros tenemos una necesidad por dentro. Tenemos una necesidad por dentro, hermanos, y si, hermanos, estamos vivos espiritualmente, sentimos esa necesidad. Porque, hermanos, muchos están muertos espiritualmente y ya no sienten esa necesidad. Cuando, hermanos, el hombre muere espiritualmente, hermanos, ya no siente esa necesidad por dentro que siente, hermanos, aquel alma, aquel espíritu que dice su palabra que tiene sed. Hermanos,
aquel que sentimos por dentro que tiene necesidad de buscar a su Señor, a su Criador. Hermanos, cuando nos hace sentir algo y decimos, hoy voy a ir a la casa del Señor, es porque, hermanos, nosotros estamos permitiendo que el Señor trabaje para nosotros, que el Señor trabaje con nosotros. Porque verdad que si no estamos aquí por buenos, estamos aquí porque el Señor siempre, hermanos, nos está llamando cada día. El Señor, hermanos, siempre nos llama y dice que Él nos espera con los brazos abiertos. No se olvide que Él nos espera con los brazos abiertos. Y todos los días, hermano, Él nos espera con los brazos abiertos. Es, hermanos, cuestión que nosotros queramos. Y hermanos, bienaventurados, dice su palabra, los que estamos en esta noche en la casa de oración. Porque, hermanos, nosotros vamos aprendiendo cada día. No ser más que otro, sino que, hermanos, cuando nosotros aprendamos, vamos a ayudar a otros. Porque, hermanos, si vamos a aprender nosotros es para que, hermanos, le hagamos o nos vamos a enaltecer nosotros, hermanos, no es bueno. Nosotros venimos a aprender para ayudar a otros. Nosotros venimos a la casa del Señor no porque seamos más buenos que otros, sino que venimos porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Hermanos, yo siempre he dicho y he estado muy agradecido delante del Señor porque el Señor hasta aquí me ha ayudado. Hasta aquí, hermanos, puedo decir que el Señor sigue trabajando en mí. Y hermanos, también, hermanos, no dudo que sigue trabajando en usted. Estamos aquí es porque, hermanos, necesitamos más y más del Señor. Pero, hermanos, dejemos de llevar por el Señor, que el Señor haga lo que quiera hacer con nosotros. Si nos hace falta, hermanos, que el Señor nos eche, hermanos, de lo que necesitemos, dejémonos que el Señor haga lo que quiera hacer con nosotros. Hermanos, por eso su palabra dice, no endurezcamos nuestro corazón y no endurezcas, dice tu corazón. Porque, hermanos, a veces el Señor quiere trabajar en nosotros y nosotros no queremos. Hermanos, y déjeme decirle, ¿y cuál es el día más, hermanos, que a veces el enemigo quiere quitarnos la bendición? Son los días de servicio. Hermanos, los días de servicio es cuando, hermanos, a veces se juntan todas las cosas. Y a veces decimos, voy a hacer esto de una vez hoy. Si no lo hago hoy, mañana ya no se va a poder. Hermanos, démonos cuenta cómo trabaja el enemigo. El enemigo, hermanos, es astuto. El enemigo, hermanos, trabaja. El enemigo, hermanos, nos pone a trabajar, hermanos, esta mente donde usted no se imagina. Y si nosotros, hermanos, nos dejamos de dominar también por aquel que, hermanos, viene y pone muchas cosas, hermanos, si perdemos la bendición de Dios, hermanos, ¿qué vamos a aprender? Un día, hermanos, les digo, hermanos, mucha gente tiene 30, 40 años en el Evangelio. Hermanos, pero dice, no, yo estoy igual, yo sigo igual y yo voy a seguir igual. Porque mis años, hermanos, escuché, un día alguien dijo, yo ya tengo 30 años en el Evangelio y esos 30 años ya pesan ya. Pero, hermanos, no es por el tiempo. No es por el tiempo que nosotros estemos, hermanos, sirviéndole a Dios. Es cuestión que nosotros nos dejemos que Dios haga lo que Él tiene que hacer con nosotros. Hermanos, pero también, hermanos, la semilla que el Señor ha sembrado en nosotros,
hermanos, es una buena semilla. Hermanos, no es cualquier semilla que el Señor ha sembrado en nosotros. Hermanos, es una buena semilla, hermanos, que Él quiere cosechar, hermanos, que el Señor está esperando un fruto en nosotros. Pero hermanos, venga conmigo, gloria a Dios. En el libro de Proverbios, aleluya, en su capítulo 7, gloria a Dios. Aleluya. Proverbios 7, escuchemos lo que dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Proverbios 7, 1 al 4. Aleluya. Téngame un poco de paciencia, hermano. Ya vamos a ir rápidamente porque es día de oración. Dice Proverbios 7, 1, 4. Dice la palabra del Señor. Hijo mío, guarda mis razones, atesóralo contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, eres mi hermana, y a la inteligencia llámale parienta. Vea, hermanos, cuán maravilloso lo que el Señor nos da a nosotros. Pero hermanos, escribí algo aquí que me llamó también la atención y hermanos, dice el crecimiento espiritual componen. Los temas de crecimiento espiritual, dice, incluye la búsqueda de Dios, la lectura de la Biblia, que hermanos a veces, hermanos, nos hace difícil. Y gloria a Dios para los que hermanos les gusta leer la Biblia. La oración, la caridad, la compasión, la humildad y la justicia. Pero también, hermanos, nos habla de caridad. Y dice, ser caritivo con los demás, gozarse con los triunfos de los demás, sumarse a la iniciativa de los demás, trabajar en equipo, vivir en comunidad, hacer el bien de manera desinteresada. Hermanos, el Señor cuando nos pone en el corazón, pero también nos habla, dice, de humildad. Dice, practicar la humildad, reconocer y seguir fielmente las mociones divinas o inspiraciones del Espíritu Santo. Pero hermanos, me llamó la atención de ver también la justicia y dice, defender la justicia, ejercitar la fe, ponerla en acción, hablar a otros sobre Jesús, mostrar el amor de Jesús de forma práctica. Dice Marcos 4:15, venga conmigo a Marcos 4:15, gloria a Dios, aleluya. Ahí mismo atrasito donde estábamos, que también, hermanos, Marcos 4:15 nos habla. Hermanos, Marcos 4:15 también nos habla y dice, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hermanos, recuerde que el Señor sigue trabajando en nosotros, pero también el enemigo trabaja para poder quitar lo que el Señor está sembrando, lo que el Señor está haciendo en nosotros. Recuerde, hermanos, que el enemigo no descansa. Hermanos, cuando Jesús vino a la tierra a cumplir, hermanos, la misión, a cumplir, a dar su vida por nosotros, Él también fue tentado. Cuando le dijo, si postrado me adorares, dice, yo te daré todo este reino. Hermanos, cuántas cosas no ofrece hoy el enemigo para que, hermanos,
el cristiano se aleje de Dios, para que el cristiano se aparte de Dios. Pero hermanos, tomados de la mano del Señor, hermanos, saldremos adelante. Y juntos, dice hermanos una palabra, juntos podemos trabajar. Juntos, hermanos, podemos, hermanos, llevar y, hermanos, correr la carrera. Juntos, hermanos, podemos trabajar en unidad, dice, en amor. Hermanos, en comunidad debemos de trabajar. Trabajemos, hermanos. No se olvide que estamos trabajando y tenemos un patrón que sabe recompensar. Hermanos, si tuviéramos, hermanos, un patrón que no, hermanos, valora lo que estuviéramos haciendo, hermanos, hermanos, ¿dónde estuviéramos? Pero hermanos, grandes apóstoles, grandes hermanos, hombres que sirvieron, hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hermanos, y hablan sobre, hermanos, el Dios que servimos es el Dios que sabe recompensar. Así que no se olvide, hermanos, que estamos todos juntos trabajando para un mismo Señor, para un mismo patrón. Así que, hermanos, sigamos adelante, trabajando siempre juntos, dice, en amor, trabajar con amor y, hermanos, con paciencia. Corramos la carrera con paciencia. No corramos, hermanos, como si, hermanos, todos no vamos a tener, hermanos, un premio. No, hermanos, todos tenemos un premio, pero corramos la carrera, dice, con paciencia. Procuremos, hermanos, de correr con paciencia, porque, hermanos, si no corremos con paciencia, nos podemos tropezar y caer, y a lo mejor ya no podemos levantarnos. Pero, hermanos, corramos la carrera con paciencia, y el Señor está con nosotros, y Él sigue estando con nosotros. Que el Señor los bendiga. Vamos a, hermanos, a orar, porque también es día de oración. Hermanos, también es día de poner, hermanos, siempre nuestra necesidad delante del Señor. El Señor ha sido muy bueno porque nos ha respondido. Los hermanos, los antiguos hermanos,